En el 2012 asciende a la presidencia el exmandatario Danilo Medina. Este logró movilizar la base del partido con el lema "Hacer lo que nunca se hizo". Enfrentándose a Hipólito Mejía bajo el lema de "Llegó papá", el PRD no tuvo mayor fortuna en las elecciones generales a la presidencia y para diputados de ultramar, celebrados el 20 de mayo. La fórmula Hipólito Mejía a la presidencia y Luis Abinader para el cargo de vicepresidente quedó en un segundo lugar frente a la fórmula gobernante del Partido de la Liberación Dominicana, que postuló el veterano político Danilo Medina a la presidencia y a Margarita Cedeño a la vicepresidencia. Hoy vamos a iniciar con el gobierno del doctor Leonel Fernández en el 2010. En este gobierno, liderado por el doctor Leonel Fernández, gracias al impulso de las políticas expansivas y al repunto de la demanda externa, en 2010 el Producto Interno Bruto de la República Dominicana creció un 7,8%. 3,5% que en el 2009. A pesar de la reducción del déficit del gobierno central del 3,5% del Producto Interno Bruto en el 2009 a 2,5% del Producto Interno Bruto en 2010. El sesgo importador de la demanda interna, aunado al repunte de los precios internacionales de combustible y alimentos, generó un deterioro del balance externo hasta ubicarlo en 8,6% del Producto Interno Bruto, 5% en 2009. En consecuencia, el déficit entre el ahorro y la inversión del sector privado alcanzó una cifra equivalente a 11,1% del Producto Interno Bruto. Hola a todos, yo soy Caroline Martínez y hoy vamos a hablar sobre los cambios políticos surgidos en los últimos 10 años en República Dominicana. Luego de que un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional visitara el país durante una semana en septiembre del 2012, Danilo Medina prometió entregar el nuevo presupuesto antes de finalizar el año 2012. Con el posible acuerdo con el FMI, más tarde el Congreso Nacional promulgó una ley que le concedió al Poder Ejecutivo 40 días más de la fecha prevista, 1 de octubre de 2012, esta era la fecha prevista, para entregar el presupuesto que regirá el año 2013. El gobierno de Danilo Medina se caracterizó por haber contribuido significativamente a la educación del país, al sistema de salud y seguridad. El gobierno de Danilo Medina se caracterizó por haber contribuido significativamente a la educación del país, al sistema de salud y seguridad, asimismo con la finalidad de ampliar las horas de estudios de los niños. El exmandatario de la presidencia de la República logró su plan y los niños más vulnerables obtuvieron acceso a la educación con tanda extendida. El gobierno del presidente Danilo Medina se vio envuelto en varios casos de corrupción administrativa también. Entre los casos más destacados están la sobrevaloración de proyectos como el de las plantas de carbón de Punta Catalina, la remodelación de varios hospitales. Otros escándalos de corrupción fueron los de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses y la Oficina de Supervisora de Obras del Estado, OISOE. Según los funcionarios judiciales estadounidenses, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, es un partido político de centro, surgido tras una nueva división en el seno del Partido de la Revolución Dominicana, PRD. Vargas mandó a inscribirse a una reelección al incumbente en el cargo, Orlando Jorge Mera, para así castrar las aspiraciones de Gómez Mazara. Este acto se entendió como una alta traición y provocó una división en el PRD. El candidato Luis Abinader atrajo una gran parte de la circunscripción del PRD y en el año 2016 se presentó en las elecciones por la presidencia en contra de Danilo Medina, quien ejercía la presidencia en ese momento y optaba por un segundo gobierno. El 15 de mayo de 2016, el exmandatario Danilo Medina salió victorioso una vez más, las cuales ganó con un 61% de los votos, teniendo como vicepresidenta a Margarita Cedeño. En su segundo gobierno, el expresidente Danilo Medina no obtuvo la misma aceptación que en el primer periodo. Las acusaciones por fraude no se hicieron esperar, siendo el caso de Odebrecht uno de los que más afectaría la reputación de su gobierno. En un trabajo publicado por la cadena internacional Telesur el 2 de febrero de 2017, elaborado por el analista político Giovanni Vicente Romero, la relación estrecha entre el sector privado y el sector público dominicano quedan al descubierto, cuando tanto el presidente Danilo Medina como el procurador
procurador general Jean Alain Rodríguez y miembros de la prensa son señalados como personas que asistieron a eventos organizados por las empresas del único sospechoso del caso hasta la fecha. El empresario Ángel Rondón, de acuerdo a varias fotografías, el estudio hace un análisis del caso en 5 países, quedando la República Dominicana como el país con mayor cantidad de sobornos. De esta misma forma, en el 2020 se lleva a cabo la convención para elegir a los candidatos de la presidencia, senaduría, sindicatura, etc. En estas elecciones se postuló a la candidatura a la presidencia el expresidente Leonel Fernández, mientras que Danilo Medina hizo públicamente su apoyo al lanzamiento de la candidatura por la presidencia de Gonzalo Castillo. Esto molestaría a Fernández y lo vería como una traición. Las elecciones se hicieron mediante el voto electrónico, donde el doctor Leonel Fernández se enfrenta a Gonzalo Castillo, ambos en el mismo partido, disputándose por la candidatura a la presidencia. El día 6 de octubre, Fernández fue derrotado por Gonzalo Castillo, pero después de las elecciones, Fernández acusó a Gonzalo Castillo y al entonces presidente Danilo Medina de fraude electoral. Los definió como una oligarquía de hierro, completamente desconectada de las estructuras del partido, que se reúne siempre con anticipación para llevar sus propuestas previamente acordadas al máximo organismo de dirección política. Argumentó que el predominio de ese estilo de conducta en los más altos niveles de dirección del partido le hizo comprender que el PLD de Juan Bosch ya no existe. Fernández dijo que ni con el fraude que asegura fue montado le pudieron ganar y afirmó que a las 6:30 de la tarde del 6 de octubre entraron en pánico, pisaron el acelerador y dejaron la huella del crimen. El doctor Leonel Fernández, después de haber abandonado el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se juramentó con lo que llamaría la Fuerza del Pueblo, un partido político ya establecido llamado Partido de los Trabajadores Dominicanos. Lo acogió Leonel Fernández y accedió a cambiar el nombre e imagen del mismo para pasar a llamarse Fuerza del Pueblo. Hola a todos, yo soy Caroline Martínez y hoy vamos a hablar sobre los cambios políticos surgidos en los últimos 10 años en República Dominicana. Hoy vamos a iniciar con el gobierno del doctor Leonel Fernández en el 2010. En este gobierno, liderado por el doctor Leonel Fernández, gracias al impulso de las políticas expansivas y al repunto de la demanda externa, en 2010 el Producto Interno Bruto de la República Dominicana creció un 7,8%. 3,5% que en el 2009. A pesar de la reducción del déficit del gobierno central del 3,5% del Producto Interno Bruto en el 2009 a 2,5% del Producto Interno Bruto en 2010. El sesgo importador de la demanda interna, aunado al repunte de los precios internacionales de combustible y alimentos, generó un deterioro del balance externo hasta ubicarlo en 8,6% del Producto Interno Bruto, 5% en 2009. En consecuencia, el déficit entre el ahorro y la inversión del sector privado alcanzó una cifra equivalente a 11,1% del Producto Interno Bruto. El Partido Revolucionario Moderno, PRM, es un partido político de centro, surgido tras una nueva división en el seno del Partido de la Revolución Dominicana, PRD. Vargas mandó a inscribirse a una reelección al incumbente en el cargo Orlando Jorge Mera, para así castrar las aspiraciones de Gómez Mazara. Este acto se entendió como una alta traición y provocó una división en el PRD. El candidato Luis Abinader atrajo una gran parte de la circunscripción del PRD y en el año 2016 se presentó en las elecciones por la presidencia en contra de Danilo Medina, quien ejercía la presidencia en ese momento y optaba por un segundo gobierno. El 15 de mayo de 2016, el exmandatario Danilo Medina salió victorioso una vez más, las cuales ganó con un 61% de los votos, teniendo como vicepresidenta a Margarita Cedeño. El gobierno de Danilo, según los funcionarios judiciales estadounidenses, en su segundo gobierno, el expresidente Danilo Medina no obtuvo la misma aceptación que en el primer periodo. Las acusaciones por fraude no se hicieron esperar, siendo el caso de Odebrecht uno de los que más afectaría la reputación de su gobierno. En un trabajo publicado por la cadena internacional Telesur el 2 de febrero de 2017, elaborado por el analista político Giovanni Vicente Romero, la relación estrecha entre el sector privado y el sector público dominicano quedan al descubierto, cuando tanto el presidente Danilo Medina como el procurador
procurador general Jean Alain Rodríguez y miembros de la prensa son señalados como personas que asistieron a eventos organizados por las empresas del único sospechoso del caso hasta la fecha. El empresario Ángel Rondón, de acuerdo a varias fotografías, el estudio hace un análisis del caso en 5 países, quedando la República Dominicana como el país con mayor cantidad de sobornos. De esta misma forma, en el 2020 se lleva a cabo la convención para elegir a los candidatos de la presidencia, senaduría, sindicatura, etc. En estas elecciones se postuló a la candidatura a la presidencia el expresidente Leonel Fernández, mientras que Danilo Medina hizo públicamente su apoyo al lanzamiento de la candidatura por la presidencia de Gonzalo Castillo. Esto molestaría a Fernández y lo vería como una traición. Las elecciones se hicieron mediante el voto electrónico, donde el doctor Leonel Fernández se enfrenta a Gonzalo Castillo, ambos en el mismo partido, disputándose por la candidatura a la presidencia. El día 6 de octubre, Fernández fue derrotado por Gonzalo Castillo, pero después de las elecciones, Fernández acusó a Gonzalo Castillo y al entonces presidente Danilo Medina de fraude electoral. Los definió como una oligarquía de hierro, completamente desconectada de las estructuras del partido, que se reúne siempre con anticipación para llevar sus propuestas previamente acordadas al máximo organismo de dirección política. Argumentó que el predominio de ese estilo de conductas en los más altos niveles de dirección del partido le hizo comprender que el PLD de Juan Bosch ya no existe. Fernández dijo que ni con el fraude que asegura fue montado le pudieron ganar y afirmó que a las 6:30 de la tarde del 6 de octubre entraron en pánico, pisaron el acelerador y dejaron la huella del crimen. El doctor Leonel Fernández, después de haber abandonado el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se juramentó con lo que llamaría la Fuerza del Pueblo, un partido político ya establecido llamado Partido de los Trabajadores Dominicanos. Lo acogió Leonel Fernández y accedió a cambiar el nombre e imagen del mismo para pasar a llamarse Fuerza del Pueblo. La situación política de nuestro país vive cambiando constantemente año tras año. Hasta aquí nuestra lección de hoy. Espero que haya podido quedar lo más claro posible. Muchas gracias por su atención.